Los amigos. Raúl, ¿me ayudas? Ok, aquí está la escuela dominical para hoy. Vamos a comenzar, hermanos, como dijimos, con el Evangelio de Marcos. Entonces, voy a poner aquí en la pantalla. Ok. Bien, hermanos, comenzamos con el Evangelio de Marcos. Saúl, yo creo ahorita le bajas tantitito. Y voy a poner este. Ok, ahí sí está muy arriba. Ok, bien, hermanos, vamos al Evangelio de Marcos. Vamos a leer los primeros versículos nada más para saber cuál es este Evangelio. Vayan al Evangelio de Marcos. Vamos a leer los primeros 8 versículos del Evangelio de San Marcos. ¿Ok? Yo comienzo el versículo 1, ustedes el 2, y así juntos hasta el versículo 8. Dice la Escritura, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juntos, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bien, hermanos, ahí vamos a hacer la lectura. ¿Todos tienen hojita? ¿Alguien faltó con su hojita? ¿Todos tienen? ¿Sobraron? ¿Sobraron, Abel? No. ¿Usted tiene, hermana? Sí. Yo digo, por si alguien más llega. ¿Imprimo más? Ok. Déjame, voy a imprimir otras 3 más. Ay. Ok, bien, hermanos, vamos a comenzar ahora sí. Aquí con la diapositiva. El Evangelio de Marcos. Hay varias cosas que están en sus notas. Hoy esta es una clase de pura introducción, ¿ok? Pura introducción. Vamos a comenzar con esto, hermanos. ¿Qué son los evangelios? ¿Ok? ¿Qué son los evangelios? Y vamos a comenzar con esto, hermanos. En el mismo evangelio encontramos que Jesús predicaba el evangelio. La palabra evangelio, hermanos, significa buenas noticias, ¿ok? O un buen mensaje. ¿Okay? Y hay una manera, y por ejemplo está el sustantivo evangelio y el verbo evangelizomai, que significa proclamar buenas nuevas, dar buenas noticias. Y se utilizaba en varios sentidos. A veces se traducía como proclamar, a veces se traducía como anunciar, pero siempre en un sentido de un mensaje, ¿ok? Entonces, evangelio tenía el sentido de un mensaje, pero en un sentido positivo, un buen mensaje. Ahora, mire por favor aquí, en el primer capítulo de Marcos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. Ahora, de nuevo, vamos a pensar en esto. El evangelio, el mensaje, las buenas noticias del reino
de Dios, ¿ok? Vamos a pensar primero así, sencillamente como, ok, Jesús venía predicando un mensaje y luego dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y aquí viene dos mandamientos, arrepentíos y creed en él. Ok, y vuelve a utilizar la palabra evangelio. Entonces, hermanos, esta era la proclamación temprana del Señor Jesucristo, ¿verdad? En lo que le llamamos evangelios, y era un mensaje, ¿sí o no? Era un mensaje. Ahora, hay mucho que discutir, pero vamos a resumir porque ya sabe que si no nos va a agarrar la venida del Señor en Marcos. Ok, ahora, déjame pongo mi apuntador para hacerlo más rápido. Amén, hermana, es sí, amén, amén. Ok, ahora, una evidencia es, Pablo usó el término evangelio muy tempranamente, ok. En 1 de Corintios 15, ahora sí, acompáñame ahí, a 1 de Corintios 15, porque usted me va a ayudar a leer los versículos 3 en adelante. Ok, ahora, miren lo que dice Pablo aquí, en 1 de Corintios 15, 1 al 2. Además os declaro, hermanos, ¿qué les declaro? El evangelio que os he predicado. Ok, entonces de nuevo, el evangelio se refiere a un mensaje, ¿sí o no? Un mensaje, el evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué? Recibisteis. Es como, hermanos, como ustedes lo aceptaron. Hubo un mensaje que aceptaron, en el cual también perseveráis. Y de nuevo, tiene que ver con este evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Ok? Entonces Pablo dice, yo les he predicado el evangelio, el que recibí, en el que perseveramos. Ahora, hermanos, versículo 3 y 4. ¿Qué es ese evangelio? ¿Alguien lo puede leer? Versículo 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, ahí está. El evangelio es un mensaje. Pero hermanos, aquí, este pasaje de Pablo nos va a decir, este es el evangelio que recibí, que os he predicado. Que Cristo, ¿qué? Murió, fue sepultado y resucitó. ¿Ok? Entonces, sí, hermana. Dice, conforme a las Escrituras. Ajá. Muy probablemente Al Pentateuco. el Antiguo Testamento, muy probablemente. Y esto es lo que Pablo, y acuérdense que a Pablo le encanta esto, ¿verdad? El evangelio, este mensaje no es un mensaje nuevo. El mensaje está enraizado en el Antiguo Testamento. Pero vamos a decir, el corazón del evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. El corazón de este mensaje es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ahora, hermanos, algo que tenemos ahí, vamos ahí a sus notitas, por favor, en la introducción, para leer. No quiero leer todo, simplemente nada más algunas partes. Dice el hermano, dice aquí, es importante notar que la escritura, donde ¿qué son los evangelios? Probablemente comenzó después de algunas cartas de Pablo. Hermanos, los evangelios no fueron escritos probablemente hasta después de varias cartas de Pablo y hasta después que el evangelio ya se había extendido. Carson y Moore notan el término evangelio y el verbo de la misma familia de palabras, predicar el evangelio, evangelizomai, se usa en el Nuevo Testamento para referirse sobre la obra redentora de Dios en su Hijo. Dice más adelante, probablemente en algún momento del siglo I o principios del siglo II, la iglesia puso título a los relatos aceptados sobre el ministerio de Jesús
Fue entonces cuando el término evangelio se usó por primera vez para hacer referencia a una obra literaria. ¿Ok? Ahora, vamos a lo siguiente aquí. Hermanos, se necesitaba, el evangelio comenzó a predicarse, y hermanos, recordemos que en el primer siglo, mucha de la predicación era oral, mucha de la transmisión del conocimiento era oral. Hermanos, no había que todos tenían papel, pluma, lápiz, menos tablet, teléfono y computadora, ¿no? Entonces, todo lo que aprendían básicamente era que era oral, tenías que aprender, tenías que memorizar. Ok, en eso que el evangelio se está predicando, hermanos, empiezan a haber algunas diferencias en la proclamación. Entonces se necesitaba, hermanos, un registro autoritativo de esa vida. Y entonces los apóstoles y los discípulos de los apóstoles comienzan a suplir esa tarea. Y entonces, hermanos, tenemos 4 evangelios. De los 4 evangelios tenemos los primeros 2. Tenemos Mateo, que fue un apóstol. Ahora, Mateo, ¿qué otro nombre tenía Mateo? Mateo, no, ¿qué otro nombre tenía Mateo? Leví. ¿Y se acuerda qué era Mateo? Era del SAT, hermanos. Era un recaudador de impuestos, era de aduanas, ¿verdad? Porque un publicano servía para como SAT o como aduanas, ¿ok? Juan, ¿verdad? Era el apóstol, era pescador, ¿verdad? Tenía a su hermano Jacobo. Y tenemos 2 evangelios escritos por los apóstoles. Pero tenemos otros 2 evangelios que no vienen directamente de los apóstoles, ¿ok? Pero en mucha conexión con los apóstoles. Que tenemos a Lucas, que es discípulo, de Pablo, y Marcos, probablemente discípulo, de Pedro. Ahora, hermanos, Lucas es el que nos dice que él, hermanos, buscó, investigó. O sea, Lucas, hermanos, es un historiador de gran calibre. ¿Ok? Y la autoridad de su evangelio está en que había personas que se les podía preguntar. ¿Ok? Y era médico. Ahora, Marcos, hermanos, este es el discípulo de Pedro. Y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Hermanos, la iglesia no hubiera aceptado un registro autoritativo de una persona que no estuviera ligada con Cristo. ¿Sí o no? O sea, no, o sea, oye, ¿tú lo viste? No, pero me contaron. No. ¿Lo viste? No, pues entonces la iglesia no hubiera aceptado. Y ahorita voy a explicarle qué es lo que tenemos, qué son las evidencias que tenemos. Ahora, hermanos, en el siglo II, hermanos, ya son los años 200 y 300, ya van para los años 200 y 300. Ya existían, hermanos, los 4 evangelios. ¿Ok? Ya existían los 4 evangelios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Hubo un hombre llamado Tatiano que trató de hacer una armonía de los evangelios que se le conoció, hermanos, como el Diatesarón en el año 170 después de Cristo. Entonces, ahora haga un cálculo, hermanos, ahorita vamos a ver un poquito más de la fecha, pero Marcos más o menos se está escribiendo a finales de los años 50, principios de los años 60. Al año 170, ¿cuántos años son? 110. Ahora, hermanos, uno podría pensar, pues sí es mucho. Pero hablando, hermanos, en obras históricas, muchas veces las obras históricas, de cuando pasan los eventos a cuando se empiezan a registrar, pasan 200, 300 o 400 años. Hermanos, los evangelios en especial tienen esta característica, que la escritura no vino muchísimos años después, ¿ok? Vino, hermanos, en un corto tiempo.
Y ya en el año 70 ya había 4 relatos autoritativos de la vida de Cristo. Pero lo que hizo Tatiano fue, bueno, pues es que ahora, hermanos, para nosotros, mire, aquí tenemos 66. Ok, ahora, ¿cómo eran los libros en aquel tiempo? Eran papiros, ¿ok? De nuevo, muchas veces en rollos. ¿Ok? Ahora, era un rollo. Ahora, hermanos, imagínense tener 4 rollos. De nuevo, no había imprentas. Las copias, piénselo, eran caras. Y entonces, imagínense, las iglesias están predicando el evangelio y quieren un registro. Entonces, Tatiano, bueno, pues vamos a ayudarles con algo. ¿Cómo ven si unimos todos los relatos y hacemos uno? Y ahí está, nos quitamos, ¿para qué 4? ¿Por qué no hacemos en fines prácticos y pragmáticos un solo relato? Nos ahorramos dinero, nos ahorramos tiempo y nos ahorramos... Bueno, eso es uno de los propósitos. Ahora, el problema con Tatiano es que empezó, cuando hizo esta armonía, que se llama diatesarón, que significa a través de los 4, empezó a añadir ciertas cosas. ¿Ok? Que no estaban en los 4 evangelios. Y entonces lo que pasó, hermano, es que los padres de la iglesia, que eran los discípulos de los apóstoles, no aceptaron esta armonía. Y mire lo que escribe un hombre, ay, no se ve muy bien, Orígenes escribe, muchos han intentado escribir un evangelio, pero solo 4 evangelios han sido aprobados. Nuestras doctrinas sobre la persona de nuestro Señor y Salvador deben extraerse de estos evangelios aprobados. Hermanos, la iglesia no aprobó, ¿ok? No aprobó, aunque era fácil, ¿verdad? En lugar de leer 4 relatos, lo hacía más fácil. Y hermanos, la realidad es que ese diatesarón sobrevivió, algunos creen, hasta los años 400. ¿Verdad? Pero ya después ya no existe ahorita, ya no existe una sola copia de ese diatesarón. Existen fragmentos, pero no hay una copia que diga, este es. Entonces, ahora, ¿por qué esto es importante, hermanos? Porque la iglesia, desde muy temprano, no quiso juntarlos todos. Quiso mantener 4 relatos diferentes de la vida de Cristo. 4 relatos diferentes de la vida de Cristo. Ahora, vamos allá a sus notas, por favor. Donde dice metodología sugerida. Ahora, aquí está, hermanos, mi metodología sugerida. ¿Cómo vamos a estudiar el evangelio? ¿Ok? Bueno, como vimos, la iglesia coleccionó y organizó los 4 evangelios. ¿Sí o no? Por eso que le acabo de decir, ya un hombre intenta hacer de los 4 uno. Ok, no se aceptó, querían tener... Pero originalmente, hermanos, la primera recepción no fue así. ¿Se refiere a la iglesia? ¿Se refiere a la iglesia cristiana? Yo estoy a la iglesia en general, los creyentes del primer siglo. Okay, pero originalmente, de nuevo, aunque ya para el siglo II, los años 100 a 200, ya había 4 evangelios. Originalmente, hermanos, no era como, a ver, pues vamos a juntarnos, vamos a hacer una junta, tú escribes una versión, no. Se escribieron en diferentes lugares para diferentes personas. Entonces, los evangelios, hermanos, nunca tuvieron el propósito nunca se pusieron de acuerdo Mateo, Juan, Marcos, de que, no, sino que había una necesidad para cierto tipo de lectores, se escribieron los evangelios y comenzaron a predicarse, distribuirse y copiarse. Entonces, aunque tenemos 4 y la iglesia los guardó, los preservó, más adelante le voy a enseñar, hermanos, hubo versiones hasta lujosas, hermosísimas de los 4 evangelios. Originalmente no fue así.
Cada uno escribió para una audiencia original en un lugar diferente. Entonces, mi sugerencia, hermanos, es leer y estudiar sin consultar con otro evangelio. ¿Ok? La manera que quiero que estudiemos el evangelio de Marcos es, vamos a estudiar el evangelio de Marcos, nada más. Y no lo vamos a comparar con otro evangelio. ¿Por qué? Porque lo que queremos, hermanos, es notar el tema y los énfasis particulares de Marcos. ¿Okay? Queremos saber qué es lo que Marcos está tratando de decir. ¿Ok? Y hermanos, debemos leerlo como si fuéramos los gentiles romanos del primer siglo. Y ahorita voy a explicar. Yo creo, hermanos, y hay evidencias que Marcos escribió desde Roma para los romanos. ¿Ok? Desde Roma para los romanos. Entonces, ahora, ¿por qué sugiero esto, hermanos? Miren, nosotros ya estamos en la iglesia muy acostumbrados a leer los 4 evangelios. Y ya pues nosotros podemos notar que hay cosas similares, hay cosas diferentes, hay aparentes contradicciones, hay cosas que se expanden, hay cosas que no se expanden, y eso es importante, es legítimo, el estudio, la comparación, eso es muy legítimo. Algo que tenemos que hacer antes de todo ese estudio es, bueno, ¿cuál es el corazón de este evangelio solito? Si esta fuera la única historia que nos hubiera llegado a nosotros, ¿cuál es esa historia? ¿Cuál es el corazón de esta historia? ¿Cuál es el énfasis de esta historia? Porque recuerden, hermanos, este es el evangelio más corto. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16, Lucas tiene 24 y Juan tiene 21, 22. Este es el evangelio más corto. ¿Ok? Entonces, esa es mi sugerencia. Ahora, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre esto? Ahora, ¿quiere cooperar con esto? Ahora, ¿por qué? Mira, esto es como un contrato, ¿acepte ahora o no acepte ahora? Hermano Guillermo y luego hermano Cruz. ¿Eh? Oh, hay un evangelio. Q es la palabra alemana para Coelet, que significa fuente. De nuevo, hermanos, Q. Esa es una discusión más avanzada. Y me voy a tardar como 10 minutos en explicarlo. Entonces, luego usted y yo lo podemos discutir. Hermano Cruz. El Evangelio de Marcos le dicen en inglés synoptic, que es el primero, como Marcos, Mateo y Lucas siguen Sí. más o menos a Marcos. El que está diferente es de Juan. Ok, ahí vamos, sí. Ahora, precisamente por esto, hermanos. Ahora, creo que esa observación. Mateo, Marcos y Lucas, como dijo el hermano Cruz, se les llama evangelios sinópticos. Esa palabra sinóptico significa ver juntos. ¿Ok? Ver juntos. Y el asunto con estos 3 evangelios es que hay mucha información que comparten. ¿Ok? Hay mucha información. Hermanos, hay algunos versículos que parecen ser hasta los mismos. Así como que lo copiaron de un pizarrón o lo copiaron de algo. O sea, y entonces por eso se estudian juntos. Y el evangelio que es más diferente de todos es el evangelio de Juan. Por eso no se estudia así. Ahora, parte de esto, hermanos, parte de este fenómeno, usted y yo que ya hemos estudiado los evangelios, o mejor dicho, ya que hemos leído los evangelios y que hemos notado estas cosas, fueron, hermanos, lo que hace unos años dieron origen a lo que dice el hermano Guillermo. Hubo gente que dijo, debió existir un relato original del cual todos hicieron sus copias. Ahora, hermanos, pero eso se metió hubo muchísima especulación, hubo muchísimas teorías.
Los alemanes se fascinaron con esas cosas, hermanos. Se fascinaron. Pero esta es la cosa, cuando uno iba con los alemanes y tenía sus teorías, oye, pero tú has visto un manuscrito, pero tú has visto un manuscrito, no, ¿me puedes enseñar un manuscrito? Entonces, todo eran especulaciones y todo eran teorías que nunca fueron probadas por manuscritos. ¿Ok? Ahora, ahí vamos, ahorita ahí vamos. A ver, hermano, primero, vamos a cerrar aquí tantito. Es que quiero avanzar, quiero que discutamos algo aquí. Entonces, esa es mi metodología. Ahora, ¿por qué le digo que va a aceptar? Porque lo que no quiero que pase en la clase es que vamos a llegar a los relatos y usted me va a decir, pero Mateo, pero Lucas, porque le voy a decir, no, aquí. ¿Ok? Ahora, vamos a ir cuando sea extremadamente necesario. Y también lo estoy diciendo pormigo mismo, porque yo como pastor, no, es que quiero decirles aquí, no. Vamos a mantenernos en Marcos. Ay, pastor, pero vamos a mantenernos en Marcos. Pastor, pero Marcos nada más. ¿Me parece? Ok, ahora, quiero enseñarle esto. En nuestra Biblia, las Biblias, aquí yo creo que hay diferentes Biblias que tienen diferentes títulos. Por ejemplo, en mi Biblia dice San Marcos. En algunas Biblias dice Evangelio según San Marcos. ¿Ok? Hay algunos que los títulos son diferentes. Ahora, hermanos, los títulos fueron títulos que les dieron los copistas. ¿Ok? Marcos nunca escribió en el Evangelio, esta es la historia según yo. No. Estos títulos se los dieron los copistas. Quiero enseñarle. Lo que dice aquí estas son las palabras griegas, kata, markon, es esto. Esto es esto. En las letras griegas, kata, markon. Y lo que significa eso, significa según Marcos. Entonces, en los manuscritos, hermanos, ponían, ya sea al principio o al final, ponían estas palabras, dos palabras, kata Marco, kata Lucan, kata Ioannis, kata Mateón, ¿ok? Que significaba según. Entonces, los títulos de los evangelios, hermanos, no vinieron de los autores, no vinieron de los escritores, eso vinieron de las personas que copiaron esos registros y les pusieron estos títulos, ¿verdad? Según o de acuerdo a Marcos. Lo tradujo de los originales al alemán, sí. Sí, ya estaban así divididos, Ahora, estas copias que le estoy enseñando son copias como esta es una copia de los años 400. Hay copias mucho más antiguas que eso. ¿Ok? Pero esta es la que más legible y bonita se ve. Martín Luther escribió todo eso, pero 1500 años después. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, los títulos de los evangelios, de nuevo, quiero que no vienen por ellos, vienen por las personas que hicieron las copias. Hermano Ortega. ¿En qué momento decidieron de que había sido inspirado por Dios? Ok, ahí vamos. Gracias por esa pregunta. Ok, primero, esa pregunta se resuelve en dos cosas. El escritor y la paternidad literaria, ¿ok? Vamos a ver, hermanos, ¿quién es este Marcos? ¿Dónde aparece este Marcos en el Nuevo Testamento? Ahora sí, acompáñenme, quiero que me ayude con algunos versículos, ¿ok? Primero, Hechos 2.2, por favor, Hechos 2.2. Hechos 12.2, perdón, Hechos 12.2. Alguien ayúdeme, Hechos 12.2. Mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Ay, hermanos, yo me equivoqué aquí.
en sus notas creo que dice, ya lo acabo de corregir, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Ok, cronológicamente esta es la primera vez que aparece este hombre. Hermanos, esta escena fue la casa de su mamá, ¿verdad? La casa fue donde oraron por Pedro cuando estaba encarcelado y próximo a ser ejecutado. ¿Se acuerda? Mataron a Jacobo y dejaron en la cárcel a Pedro. Y yo estoy seguro, hermanos, que se lo iban a echar. Y entonces fue cuando un ángel lo libera, llega a la casa de María. María era la mamá de este Juan, que tiene sobrenombre Marcos. Es Juan Marcos. ¿Ok? No. Ahí vamos. Ahí vamos, espérense. Tengo todos esos versículos, pero espérense. Entonces, este Marcos que aparece en la Biblia es hijo de una señora o una hermana que se llama María y de nuevo se encuentra ¿qué? En esta casa. Ahí vamos a dejarlo. Siguiente versículo, 12:25. ¿Qué dice 12:25? Hechos 12:25. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ok. En esta siguiente referencia, Pablo y Bernabé habían sido enviados de Antioquía a Jerusalén, a Judea, porque había una hambruna. Estuvieron ahí, ayudaron, se van a regresar. Cuando se regresan, se llevan a este hombre, de nuevo, Juan, que tiene por sobrenombre Marcos, ¿ok? Y es un asistente de ellos, ¿ok? Siguiente cita, Hechos 13:5. Hechos 13:5. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios entre las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan que ayudaba. Ok, hermanos. Pablo y Bernabé llevan a este Juan en su primer, ¿qué? Viaje misionero, ¿ok? En este viaje misionero. Ahora, 13:13. Hechos 13:13. ¿Alguien más? Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Tranquilo, pero Juan, apartados de ellos, volvió a Jerusalén. Ok, mire lo que está pasando. En el 13:13, este Juan Marcos los abandona y se regresa a Jerusalén. ¿Por qué razón? ¿Qué motivo? Hermano, no, vio, quién sabe. Ok, ahora, ayúdame a leer 15, 37 y 38. 15, 37 y 38. Hechos 15, 37 y 38. No se oye. Hermanos, bien. Bernabé, este es el segundo viaje misionero. Y Bernabé quiere llevarlo. Pero Pablo dice, no. Entonces nomás se fue porque ya por sus obras. Ahora, hermanos. Dice que hubo tal desacuerdo. Ahora, hermanos, nada más un detalle interesante. Este es de los únicos pasajes en la Biblia donde nos dice que puede existir desacuerdo y las personas pueden ir por lugares diferentes. Hermanos, en este pasaje usted rásquele y léale y reléale. La Biblia nunca va a decir, Bernabé estuvo mal, Pablo estuvo bien. Pablo estuvo mal, Bernabé estuvo bien. Dice la Biblia, hermano, esto me sorprende, que hubo tal desacuerdo que Bernabé se llevó a Juan, Pablo se llevó a Silas y siguieron sirviendo. Pero
yo veo en la Biblia que Pablo tenía mucha autoridad. ¿Sí? Por alguna razón. Sí, pero aquí viene. Nunca dice quién estuvo bien. Y nunca dice quién estuvo mal. ¿Ok? Ahora, esto es todo lo que dice el libro de Hechos sobre este. ¿No les hace ruido que todo el tiempo el chapulado en Marcos? Ahora, ahí vamos. Ahorita creo que tenemos ahorita le voy a decir por qué. Ahora sí, acompáñenme. Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, y fue a vosotros recibido. Ok, aquí ya nos tenemos un poquito más de información. Este no es Juan el apóstol, este no es Juan, este es Marcos, o este es Juan Marcos, sobrino de. Ahí está la conexión, ¿ok? Ahí está la conexión. Ahora, hay otra referencia, hermanos, en Filemón 24. Acompáñenme a Filemón 24. Colosenses y Filemón, hermanos, son cartas que Pablo escribió ¿dónde? En la cárcel. ¿Qué dice Filemón 24? No, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ok. Marcos. Aquí. Hermanos, ahora, ¿por qué? Colosenses y Filemón, hermanos. Filemón, acuérdense, Filemón era una persona, Colosenses era una iglesia. ¿Y adivine dónde vivía Filemón? En Colosas. ¿Ok? Hermanos, la característica es que Pablo está escribiendo estas cartas desde Roma en su primer encarcelamiento. Y Pablo menciona en Colosenses y en Filemón, que son cartas que van a llegar al mismo lugar, que Marcos está con él. Marcos está ahí, lo menciona en los saludos. Entonces, hermanos, aquí ya es donde vamos rastreando que Marcos tuvo ministerio en Roma. ¿Ok? Ahora, acompáñenme a 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11. Ok, hermanos, en el segundo encarcelamiento, Pablo pide que lo traigan. Ahora, hermanos, imagina, aquí, estas son de las cosas emocionantes de la Biblia que nos deja con muchos años antes. Hubo tal bronca que se separaron. Pero ahora, hermanos, muchos años después, Pablo le dice a Timoteo, tráelo, porque me es útil. Exactamente. Ahora, hermanos, y aquí está, ahora, y la última referencia es Primera de Pedro 5:13, Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. Ok, hermanos, Pedro le llama a Marcos su hijo. Igual que Pablo le llama a Timoteo mi hijo. Hermanos, ahora, ¿era su hijo porque era su papá de sangre? No. Ese era el término ¿para qué? Para su discípulo. Para un discípulo cercano. Esta es la referencia, hermanos. Básicamente la única referencia que tenemos, esta es la única en el Nuevo Testamento donde alguien le llama así a Marcos. Ahora, ¿por qué Marcos? Juan es un nombre más hebreo. Marcos es un nombre más romano.
Es un nombre más romano. Hay en la historia de los emperadores y de gente de gobierno, Marcus. El nombre original es Marcus. Ese era un nombre bien común. ¿Ok? ¿Se podría decir que los engendraron en el espíritu? Pablo usa ese, sí, o sea, habla de eso, de discípulos, ¿verdad? Y habla de la relación. Entonces, ahora, aquí viene muy interesante, leyó la hermana Chelo, Babilonia. Hermanos, aquí hay dos sopas o dos posibilidades con Babilonia. Babilonia originalmente es Irak. Una posibilidad es que Pedro está escribiendo esa carta desde Irak. Otra es que es un sobrenombre a Roma. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Acuérdense que en el primer siglo la Roma, hermanos, era el centro del gobierno, pero no nada más el centro del gobierno y el poder, también de todos los pecados habidos y por haber existían en Roma. Hermanos, todas las películas que existen, hermanos, relatan en alguna manera verídica, en otra no tan verídica, todas las cosas espantosas que existían en Roma. Sí, ahora, entonces, aquí, o Pedro está hablando realmente de Irak, o Pablo está usando Pedro está usando un título para Irak, o está usando un título para hablar en sentido figurativo de Roma. ¿Ok? Ahora, las dos posibilidades, aquí es donde le digo, Pablo está desde Roma en su primer encarcelamiento y Marcos está ahí. Entonces, no es difícil creer que Marcos ya había estado en Roma por lo menos 2 o 3 veces, por lo cual Pedro también está ahí. ¿Ok? Entonces, esas son las posibilidades. Ahora, aquí viene lo que dice el hermano Ortega. La evidencia más fuerte que tenemos de este evangelio y la aceptación de este evangelio viene de uno de los padres de la iglesia llamado Papías. En el año 170, de nuevo hermanos, aunque parecen que son muchos años, no son tantos años. Este hombre escribe, mire lo que escribe. Ay hermano, déjeme cambiarle sí. ¿Después de Cristo es a partir de su nacimiento o a partir de su crucifixión? No, de su nacimiento. Entonces ahí hay que quitar los 33. Bueno, es que de nuevo, acuérdense que la fecha está mal, pero ok, quiero ponérselo en amarillo para que lo pueda ver. Esto fue lo que escribe Papías. Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero como quien va ordenando las palabras del Señor, más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las que tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Ahora, hermanos, Papías utiliza, la palabra intérprete que utiliza Papías es la palabra griega hermenites o hermeneutes, ¿ok? Hermanos, esta palabra se utiliza para nuestra ciencia de la hermenéutica, pero esa palabra, hermanos, hablaba de un traductor. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien comienza a predicar, verdad? Alguien comienza a predicar en inglés. Open your Bibles. Abran sus Biblias, ¿verdad? Let's gonna read 1 John chapter 1. Vamos a leer 1 de Juan. La persona que traduce, hermanos, no se le llama traductor, se le llama intérprete. Entonces, probablemente, aquí está, es que Marcos llegó a ser un intérprete
de Pedro para ciertas personas. De ahí, hermanos, da la idea de que Marcos conocía probablemente más que un idioma para predicar. Ahora, ¿por qué sabemos eso? Y ahorita tengo otra evidencia aquí. En el Imperio Romano, hermanos, aunque se hablaba griego y se hablaba otros, el latín, griego y latín, hermanos, son idiomas contemporáneos. El latín fue el predilecto de este lado. Del lado de Jerusalén y toda esa región de Asia, el griego fue el predilecto. Del lado de Roma, de Italia y todos esos, el latín fue predilecto. Entonces, probablemente Marcos conocía un poco o mucho de latín y se refleja en el Evangelio. ¿Ok? Ahora, ahí en sus notas, por favor, yo sé que todo esto está en sus notas, hermanos. No las estoy leyendo nada más porque estamos avanzando. ¿Ok? Ahí en sus notas. Ahí en sus notas hay otros padres de la iglesia, como Papías, Irineo, Fragmento Muratorio y Clemente de Alejandría. Eso está ahí en sus notas, donde tenemos evidencia, de nuevo, que este evangelio es aceptado porque está en conexión con Pedro. Déjeme leerle lo último, Clemente de Alejandría, ahí donde dice Harrison. ¿Sí lo encuentra? No. Está en... Ok, ahí en el tercer puntito, donde dice, la descripción que hace Clemente de Alejandría del origen del Evangelio difiere de los informes previos respecto al lugar y circunstancias de su creación. Escribe, este es Clemente, una vez que Pedro hubo predicado la palabra públicamente en Roma y anunciado el Evangelio por el Espíritu, los presentes, que eran muchos, suplicaron a Marcos, que durante mucho tiempo le había seguido y recordaba lo que había sido dicho, para que registrase sus palabras. Marcos hizo esto y comunicó el Evangelio a aquellos que se lo habían solicitado. Cuando Pedro lo supo, ni impidió activamente esta empresa, ni la alentó. Entonces, Clemente, hermanos, este padre de la iglesia dice, la razón que Marcos está escribiendo este evangelio es que él está acompañando a Pedro y la iglesia quiere que todo lo que Pedro está diciendo quede ¿qué? Registrado. ¿Verdad? Son las personas, de nuevo, las que en alguna manera están pidiendo, según Clemente, que todo lo que Pedro está predicando quede registrado. Y entonces, hermanos, esta es la evidencia que tenemos. Ahora, lugar y fecha. Voy a ir rapidito con esto. Hay seis hermanos factores que los hermanos. Latinismos, y ahorita le explico qué es eso. Los latinismos son frases en latín que están en el Evangelio de Marcos. Los hijos de Simón de Cirene. Este evangelio dice que un Simón de Cirene ayudó al Señor Jesús a llevar su cruz. Y tiene dos hijos, Alejandro y Rufo. Y aparece ese nombre de Rufo en Romanos capítulo 16. ¿Ok? Ahora, hay mucha audiencia gentil. Es un evangelio que enfoca mucho en el sufrimiento. Es un evangelio que describe a Pedro desde Roma. Y es un evangelio que, hermanos, que explica un poco la aceptación del cristianismo. Ahora, esa es una foto, hermanos, de más o menos imagínense cómo habrá sido la Roma del primer siglo. Este Marcos es Juan el que viaja a Roma. Exactamente. Ahora, hermanos, aquí viene los receptores. Esto es lo que encuentras en el Evangelio de Marcos. Cuando Jesús es cuestionado por qué sus discípulos no se lavan las manos, todos los judíos entenderían. Oye, tus discípulos no se lavan las manos. Los judíos entenderían a qué se refiere. Un judío entendería. Pero mire lo que Marcos tiene que explicar. Porque los fariseos y todos los judíos
aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Lo que, hermanos, no están acusando a los discípulos por falta de higiene. Los están acusando por falta de guardar el ritual. A los discípulos, hermanos, no es como nuestros hijos. ¿Ya te lavaste las manos? No. No los están acusando de falta de higiene. Los están acusando ¿de qué? De que no siguen la tradición. Ahora, un judío ni tuvieras que explicarle eso. Pero ¿por qué Marcos lo tiene que explicar? Y entonces a lo mejor comían sin lavarse las manos. Ahora. Sí, eso es tradición, no era mandamiento. Sí. Y vamos a ver cosas interesantes ahí. Hermanos, cuando la viuda echa 2 monedas, en este evangelio dice, vino una viuda pobre y echó 2 blancas. La palabra griega es lipta, 2 liptas. Pero, mire lo que hace Juan. Pero lo que hace Juan Marcos, o sea, ¿qué es un cuadrante? Es un... Romana. Era una moneda romana. Entonces es como, ¿verdad? Nosotros dijéramos, no, esto costó como echó como 20 pesos, o sea, $1. Eso es lo que está haciendo. Entonces, de nuevo, ¿por qué está traduciendo y por qué está usando estas palabras? De nuevo, no es judío y no es de esta parte. Está escribiendo para personas que utilizan términos latinos. El lugar de la crucifixión. Mire lo que dice Marcos. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Hermanos, Gólgota es arameo. La palabra Gólgota es arameo. Lo que hace Marcos con todo el arameo, hermanos, es que lo translitera. Por eso encontramos frases como Talita Kumi, Eli Eli lama sabactani. Lo que hace Marcos no lo traduce, lo translitera. ¿Qué es transliterar? Buscar palabras que puedan pronunciarse de forma similar. Y luego, y mire lo que dice aquí, se lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Entonces, de nuevo, si tú fueras un judío o un griego de Jerusalén, tú sabes dónde es el Gólgota. Pero esta audiencia no sabe qué es el Gólgota y no sabe dónde es el Gólgota. ¿Ok? Ok. Algo más. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. De nuevo, los judíos no les tienes que explicar. Ya saben qué es eso. ¿Ok? Y bueno, hay muchas otras cosas. Ahí en sus notas están. Hermanos, Marcos divide el día en 4. ¿Ok? Eso significa que Marcos estaba utilizando un calendario diferente. Hermanos, en los evangelios se utilizan por lo menos 3 calendarios. Calendario judío, calendario galileo y calendario romano. ¿Quién cree que usa el calendario romano? Marcos utiliza, divide el día en 4. La mañana, el mediodía, la tarde y la noche. ¿Ok? Y ahí está en sus notas. Y hermanos, y ya nos dio el tiempo, ok. Le voy a robar unos minutos más. Ok. Carson y Mu, unos hermanos, en Hechos capítulo 10, hermanos, tenemos un ejemplo de la predicación de Pedro. ¿Ok? En Hechos 10 tenemos un ejemplo de lo que Pedro predicaba. ¿Qué predicaba Pedro? El Evangelio, que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, que comenzó a hacer obras desde Galilea,
que anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dice Pedro, somos testigos de todas estas cosas que hizo en Jerusalén. Le dieron muerte colgándole en una cruz y Dios le resucitó al tercer. Ok, este es un ejemplo de un sermón de Pedro. Ahora, mire lo que encontramos en el Evangelio. Dice Marcos, principio del Evangelio. El Espíritu desciende sobre Jesús. Tiene su ministerio en Galilea. Hermanos, casi 7 capítulos tratan sobre Galilea. El ministerio de Jesús se centra en curar enfermos y en expulsar demonios. Y luego capítulos 11 al 14 es el ministerio en Jerusalén. El capítulo 15 se centra en la muerte de Cristo. Y el capítulo 16 ha resucitado. Ay, hermanos, esta es la cosa que han notado. Hay un gran parecido en la estructura del Evangelio con el sermón de Pedro. Ahora, piénsenlo de nuevo. Este es un discípulo de Pedro que le ha escuchado predicar el Evangelio cientos de veces. Hermanos, cuando uno predica el Evangelio, uno ya tiene su manera, ¿sí o no? Ya sabe sus versículos, ya tiene su manera, ya tiene su modo. Bueno, esta es una de las cosas similares. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto hace más, le da más confianza a la iglesia. ¿De qué? O le dio más confianza a la iglesia en los primeros siglos. Que aunque Marcos es quien está escribiendo el Evangelio, ¿quién está atrás de todo este Evangelio? Pedro, hermanos, y algunos le llaman al Evangelio de Marcos el Evangelio de Pedro, ¿ok? Porque aunque él no lo escribió, el contenido y todo lo que está es la perspectiva de Pedro, es como lo está viendo Pedro. Ahora, esta es otra manera de bosquejar el libro. El título, el prólogo, 3 actos. Las obras de Jesús en Galilea, en camino a Jerusalén y las obras en Jerusalén. ¿Ok? Y por último, hermanos, ¿cuál es el tema de Marcos? Dice el hermano Strauss. Este es un énfasis de Marcos. Jesús, el gran Mesías e Hijo de Dios, obedientemente sufre como el siervo del Señor para pagar el precio por los pecados y como modelo de sufrimiento y sacrificio que sus discípulos sigan. Vamos a comprobar, hermanos, este es mi reto. Vamos a comprobar si realmente este es el enfoque de Marcos. Si realmente Marcos menciona a Jesús como Mesías. Si realmente Marcos menciona como el Hijo de Dios. Si realmente Marcos enfatiza que Cristo sufre por los pecados y que sus discípulos deben seguir sus pisadas. ¿Ok? Entonces, el reto que tenemos por nosotros es ver si este realmente es el tema y el énfasis del Evangelio de Marcos. Sí, algunos lo han dicho así. ¿Ok? Y bueno, hermanos, ahí está, terminamos la introducción. Hermanos, este es el estudio más aburrido. Siempre la introducción es un... Bueno. Ok. Bueno, hermanos, pues qué bueno, eso me anima, hermanos. Porque a veces este es el más difícil, porque este es el de datos y aquí, pero... ¿Sabe qué? La 27 tienes que le predica a viejitos. Ya tenemos más idea de la vida, pues. Gracias, hermano. Gracias. Ok, bien. Vamos a orar.